cosas que la gente decía de Jesús es que a Jesús se le iba el corazón hacia los niños. A Jesús le caían muy bien los niños y los niños también estaban muy felices cuando estaban con Jesús. Ambos se caían bien. ¿Y saben por qué? Porque los niños tienen una capacidad de distinguir a aquellas personas y lo hacen de una manera misteriosa. Aquellos adultos que los entienden, que los comprenden y que saben tratarlos a ellos como ellos son, como niños. Yo en este asunto estoy bien sensible estos días en el asunto de contemplar a los niños, porque Nona y yo ya estamos en esa etapa de la vida, como muchos de ustedes, que se llama el nido vacío. Ya criamos a los hijos, ya pasaron por la adolescencia, ya se enamoraron, ya formaron sus hogares, el nido soto está vacío, ya partieron los pajaritos, ya partió la paloma, ya partió la alondra y ya partió el condorito. El nido está vacío y no lo estamos diciendo de una manera así como que nos estamos lamentando. No, al contrario, Nona y yo disfrutamos mucho el nido vacío. Pero ahora nos tocó una reunión familiar y allí estábamos los 8 adultos y los 8 nietos menores de 11 años. Así que fue un tiempo interesante y ver allí en el confinamiento, porque sí, estamos confinados también, pero en un patio amplio, ver a los niños jugar, pelearse, llorar, enojarse, alegrarse, reírse, caerse, pararse, etcétera. Bañarse ahí en una piscinita de plástico, estar en una hamaca y ver cómo todo eso funcionaba, me ha hecho reflexionar en este asunto de los niños, de lo que ellos nos enseñan y también reflexionar en los adultos, por ejemplo, que juegan con los niños, los adultos que les enseñan los juegos electrónicos, que juegan a la lucha con ellos, les cuentan cuentos, les enseñan a pintar o a hacer algún arte manual. Todo eso lo fui contemplando en este tiempo que estuve con los niños. Y aprende mucho uno observando y también sacando las lecciones espirituales. Cuando yo era niño, una de las ceremonias que a mí más me llamaba la atención y me gustaban mucho en la iglesia era cuando se venían a presentar los niños recién nacidos al Señor. Nosotros no bautizamos a los niños, nosotros los presentamos, agradecemos al Señor por su vida. Y era interesante porque para mí, como niño, esa ceremonia de día domingo en que iban a presentar a un bebito y el pastor siempre leía este pasaje que yo de niño casi ya me lo sabía de memoria. Marcos capítulo 10. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y en ese momento en que el pastor leía esta escritura, le pasaban la guagüita y él la tomaba en brazos y la levantaba y hacía una oración. Y aquí era la parte más interesante para mí como niño, ¿no? Porque en un momento de la oración, en que el pastor oraba por él, por la familia, etcétera, pero en un momento de la oración él iba a pronunciar el nombre del niño. Y me recuerdo que siempre el pastor decía en su oración: inscribe a este niño en el libro de la vida, para que al nombre de... y cuando decía el nombre de, ya nosotros estábamos ahí, todos los niños de la iglesia pendientes, ¿cómo le van a poner a esta guaguita? Para que al nombre de Federico Isaac Agurto Miller, él te responda cuando tú le llames. Me acuerdo el día que presentaron al Freddy. Este pasaje dice que Jesús ponía las manos sobre los niños, los bendecía imponiéndole las manos, y a veces nosotros nos imaginamos que era como una ceremonia de imposición de manos muy solemne. Ya niños, pónganse a la fila, que Jesús les va a imponer sus manos como una ceremonia solemne.
Pero no, el sentido del pasaje tiene otra idea. La idea es que Jesús los tocaba, los bendecía, los chasconeaba, como decimos en Chile, los atraía hacia sí, los abrazaba y les ponía una bendición. Es como una manera solemne de explicar de que Jesús jugaba con ellos, estaba con los niños. Es decir, Jesús les contaba cuentos, Jesús les regalaba dulces y chocolate. Bueno, no había dulces y chocolate en ese tiempo, algo le daría, miel, no sé, algo rico. Pero en nuestro tiempo es como que el Señor les diera dulces y chocolate, como que el Señor se interesara en lo que ellos coleccionan, en sus colección de monitos, de muñecos, de autitos, de bolitas, y el Señor tenía una manera de acercarse a los niños. Jesús también decía que para entrar en el reino de Dios había que parecerse a los niños, pero no en el sentido de la ingenuidad, no en el sentido de la inocencia característica de los niños, sino en esa confianza tranquila con la cual se dejan llevar los niños, cuando se dejan tomar de la mano, o cuando se duermen así desparramadamente en los brazos de su madre o de un padre, del abuelo, del tío, de un familiar. Hablando de dormirse en los brazos de alguien, esto para mí es una idea, una metáfora, una foto muy linda de lo que es nuestra relación con Dios, con Jesús. Muchos han pensado que la oración es un deber, es una disciplina, es una actividad regulada, estructurada, que tiene manera de hacerse y que tiene posiciones en las cuales debe hacerse la oración. Pero yo experimenté un gran alivio cuando llegué a entender la oración como un tiempo de estar en la presencia del Padre y de disfrutar al Padre y que el Padre me disfrute a mí. Y esa es la actitud de un niño que viene ante su padre. Él se alegra de lo que somos. No tenemos que venir a la oración pretendiendo ser algo que no somos. ¿A quién pretendemos engañar? ¿A Dios? A Dios nadie lo puede engañar. Él nos conoce tal cual somos, como los padres conocen a sus hijos. El Espíritu, dice el apóstol Pablo, nos ayuda a nosotros cuando oramos a decir Abba, Padre. La palabra Abba significa papi, no significa padre así solemnemente, dice papi, papá, daddy, papito, lindo. Y es el Espíritu el que nos enseña a tratar a Dios como un Padre amoroso, cariñoso, perdonador. Es decir, que podríamos decirle a Dios papito, papito lindo, le podríamos decir tata, tatita. Hay algunos que le dicen tatita a Dios, otros le dicen Diosito. Pero por ahí siempre surgen esos que se creen adultos, esos que juzgan siempre y dicen, no, esa oración está mal hecha. Usted tiene que orar de esta manera, tiene que dirigirse al Padre, porque dijo Jesús que lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Él. Así que ahí está la fórmula. Incluso usted no le puede orar a Jesús, usted tiene que decirle Padre y todo referirse al Padre y al final decir, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Si nos hacen de la oración algo difícil, algo estructurado, algo legalista, en el fondo, como quiera que usted se aproxime al Señor y le diga a Dios lo que siente, Dios como un Padre amoroso se lo va a aceptar. Y si usted le dice Diosito de cariño, Diosito no se va a enojar. Y si usted le dice tatita a Dios, Dios no se va a enojar. A lo mejor se va a reír, a lo mejor lo va a tomar a la liviana, pero lo más lindo para Dios será que usted se está comunicando con Él como un niño y en plena conciencia de su amor y de su bendición. Hay otro pasaje que a mí me impacta mucho, que habla de esto, el Salmo 131, versículo 2. Y yo busqué la versión que más me acomoda a la interpretación que yo tengo de este pasaje, y dice así la traducción en lenguaje actual: me he calmado, me he tranquilizado, como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber
tomado el pecho. La manera de hablar que tenía Jesús era una manera que atraía a los niños, que hacía que los pequeños entendieran. Y es una manera en que el Señor llega a los humildes, llega a los necesitados, llega a los pobres con su mensaje, con su evangelio, llega a los perseguidos con su buena noticia. Para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento había que cumplir la ley, muchas leyes, muchos mandatos, muchas cosas que no deberían hacerse y muchas cosas que sí deberían hacerse para portarse bien. La palabra allí clave es hacer. Pero viene Jesucristo, viene el nuevo pacto, viene esta nueva relación en que ya no hay que hacer, no hay que cumplir, no hay que hacer las cosas perfectas, sino que sencillamente hay que abrir el corazón a Jesucristo, recibir la buena noticia del reino, entregarse a Él y disfrutar esa comunión, el perdón de pecados y recibir en nosotros la vida eterna. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y también esa palabra puede significar nacer de arriba, o sea, recibir de arriba, de lo alto, de Dios, del cielo. Recibir esa nueva vida que nos hace entonces transformarnos en niños y recibir así el reino de los cielos. Jesús mismo, Él iba por la vida como un niño. Por eso que hablaba de Dios no como hablan o hablamos a veces los teólogos, los que sabemos un poquito más. El otro día comencé a leer un libro que me interesaba mucho por el título, Espero la vida eterna, se llama el libro. Pero no me fijé que lo escribió un doctor en teología, y el libro está muy profundo, pero está así como cototudo, ¿no? Como pesado el libro, tiene mucha información, pero no es la manera en que, por ejemplo, Jesucristo nos hablaría de la vida eterna, o Jesucristo, la manera que Él nos hablaría del reino. Y Jesús así lo hacía, andaba en la vida contando historias, contando cosas acerca de su Padre. Jesús seguramente debería haber, cuando niño, jugado mucho en la plaza de Nazaret con sus amiguitos. Y debe haber sabido muchos juegos, ¿no? Porque yo pienso que hoy en día los niños de hoy están más orientados a los juegos electrónicos que a los juegos al aire libre, a los juegos que jugábamos nosotros o nuestros padres hace muchos años. Pero Jesús ahí en el campo, en el aire libre, en los cerros, donde quiera que andaba con sus amiguitos, deben haber tenido juegos bastante entretenidos. Y por allí el Señor se refiere en Lucas 7 a una parábola, una historia. Él dice, la generación de ahora son como aquellos niños que están jugando en las plazas. Y le dice, juguemos, les vamos a tocar flauta y vamos a bailar. Y no quieren bailar. O dicen, bueno, entonces vamos a tocar cantos tristes, vamos a endechar, vamos a cantar lamentaciones, como si fuera un funeral, y tampoco lo quieren hacer. El Señor dice, así es esta generación. Seguramente yo creo que ese juego que el Señor les estaba explicando en esta parábola se parecía a un juego que hacíamos cuando éramos niños, que se llama el pirulín pirulero. Yo lo estuve buscando gracias a algunos de ustedes que me ayudaron a entender el juego, porque ya se me había olvidado cómo era. Lo busqué en el internet, hay una versión española, y me he dado cuenta que muchos juegos que nosotros jugábamos desde niños quizás venían del tiempo de la colonia en Chile y tenían su origen en España. Y cuando descubrimos por el YouTube que ahora se puede descubrir todos los juegos de España, es como este juego del teléfono, que uno dice una cosa y se lo dice al oído a otra persona, y después de varias personas lo primero que se dijo se cambia totalmente. Así que ese famoso pirulín, el pirulín pirulero, en España es el Antón Pirulero. Bueno, pero nosotros en Chile, ¿cómo lo jugamos? La pirulín, pirulero, cada cual atiende su juego, el que no lo atenderá,
una prenda hecha hará. Y el que dirigía el juego, a cada uno le asignaba un instrumento, que la flauta, el violín, la guitarra, la batería, el tambor, depende de los niños que estaban ahí. Entonces el que dirigía al pirulín, pirulín, pirulero, cada cual atiende su juego, el que no. Y cuando hacía como violín, el niño que tenía la labor del violín tenía que de inmediato hacer lo mismo que estaba haciendo el director del juego, o el tambor o la guitarra. Y si no ponía atención al juego, tenía que echar una prenda. Yo creo que más o menos así era este juego al que el Señor se refiere en este momento. Y quiero terminar reflexionando en esto. El Señor es Antón Pirulero. Y a cada uno de nosotros nos ha dado una labor, un instrumento, un don, una gracia, un talento, una orden de lo que debemos hacer. Somos los discípulos de Jesús. Tenemos que imitar al Maestro. Y el Maestro empieza a dirigir este juego. Y en algún momento nos señala nuestro don, nuestro talento, nuestra gracia, lo que debemos hacer. Y nosotros, mirándolo a Él, al director de este juego, tenemos que despertar y realizar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Es probable que en este juego, como cuando éramos niños, muchas veces nos distraíamos porque nos estábamos riendo del lado. Muchas veces fallábamos porque no estábamos atentos. Se paraba el juego, todos se reían y decían, tienes que echar prenda. Y teníamos que echar una prenda y esperar la penitencia. Es posible que sí. No es posible, es verdad, sí, nos vamos a equivocar. No vamos a seguir muchas veces la dirección del Señor en nuestra vida. A lo mejor vamos a tener que echar prenda, pero el Señor se va a reír. No nos va a echar del juego, no nos va a sacar. Sencillamente nos va a abrazar, nos va a dar una pequeña penitencia y nos va a enseñar a ponerle atención. Esa es la meta del cristiano, imitar a Jesús. Y toda esta semana hemos estado predicando acerca de qué decía la gente de Jesús. Eso que decían de Jesús, de nuestro Antón Pirulero, de nuestro director de la orquesta, el gran director de la obra, la cabeza de la iglesia, nuestro Dios y Señor. Y cuando todos lo veían a Él y todo lo que decían de Él, eso es lo que nosotros queremos que la gente diga de nosotros. Ser cristiano significa ser un Cristo pequeñito. Ser cristiano significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Ser cristiano es que la gente diga que nos parecemos a Jesús. Volviendo a este asunto de los niños, de los nietos, yo me asombro cuando empiezo a mirar a cada uno de mis 8 nietos y les hallo parecido. Por ejemplo, a la mayor, cada vez que pasaba, como que su apariencia, su sombra, se parece a su abuela, se parece a su tía, se parece a su mamá. O cuando escuchaba por allí una voz y me daba vuelta, que yo pensando que era uno de los adultos, es uno de los niños. O cuando un niño se enoja con otro y le dice algo, es lo mismo que sus padres decían cuando eran niños. Así es el caminar cristiano. Que nos vamos pareciendo a Jesús, que reaccionemos como Jesús, que digamos las cosas que Jesús dijo, que hagamos las cosas que Jesús hizo. Por eso somos discípulos del Señor. Él espera que cada uno de nosotros repita, imite, haga lo mejor que podamos lo que Él nos asignó en este juego. Está dispuesto a hacerlo. Si alguno de ustedes ha escuchado estos sermones, ha estado como mirando lo que hace la iglesia, ha estado contemplando desde el confinamiento de su hogar todo este asunto y se ha dado cuenta que usted todavía no es un discípulo de Jesús, que usted no ha hecho de su compromiso una formalidad. Acá atrás tengo 2 manos que son reproducción
del cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la creación del ser humano. Una mano es la mano de Dios, que se aproxima con el dedo extendido a tocar el dedo de Adán y darle vida. Dios se aproxima cariñosamente. Dice el pasaje que leímos, que Jesús extendía sus manos, tocaba a los niños y los bendecía. Mi deseo es que el Señor extienda su mano y también te toque a ti y te bendiga. Y si tú no lo has reconocido como el Señor de tu vida, no le has entregado plenamente tu vida a Él, yo te invito a que hoy, y que tú puedas recordar por muchos años cuando yo estaba en la cuarentena, cuando yo estaba confinado, cuando yo tenía preguntas en mi mente, cuando yo quería nacer de nuevo, cuando yo quería ser como un niño delante de Dios. Un día, oyendo un sermón, abrí mi corazón y le entregué mi vida al Señor. El Señor vino, hizo contacto conmigo, me tocó y me dio vida nueva. Si en este momento tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a invitar a cerrar tus ojos conmigo y a repetir esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra para darme vida y vida en abundancia. Me acerco ante ti como un niño. Me siento en tu regazo como un niño. Me quiero dormir en tus brazos con toda paz y con toda tranquilidad. Quiero ser como un niño recién amamantado en los brazos de su madre. Me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis pecados y confío que Jesús me perdona y me hace su hijo. Recibo la buena noticia del reino de Dios y me hago ciudadano de su reino eterno. Amén. Confiamos que esta oración pues será de mucha bendición en tu vida. Puede marcar un antes y un después. Así que bueno, sigamos siempre pensando y analizando qué decía la gente de Jesús, y lo que decía de Jesús es lo que yo, como seguidor de Jesús, voy a hacer. Que el Señor les bendiga, que tengan muy linda semana, tranquila, donde quiera que estén, y nos vemos el próximo domingo para seguir meditando en la palabra del Señor. Amén.